Podés empezar cuando quieras, ya tenés el host. Bueno, bueno, nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar de la producción de hidróxido de sodio. Como sabemos, el hidróxido de sodio, también es conocido como soda cáustica, es un sólido blanco, cristalino, a temperatura ambiente, y que absorbe rápidamente la humedad del aire, es decir, que es una sustancia higroscópica. También es una sustancia muy corrosiva, y cuando se disuelve en agua o cuando se neutraliza con algún ácido, libera una gran cantidad de calor. Se utiliza generalmente en forma sólida o como una solución al 50% en peso, y es una sustancia exclusivamente producida por el hombre. Respecto a los procesos de producción, vamos a resumir los principales, que son dos métodos básicos: las celdas electrolíticas y las reacciones por un proceso químico. Las celdas electrolíticas consisten en la descomposición de la sal, que pueden ser mediante tres tecnologías: las celdas diafragma, que consta de 3 pasos: una purificación, la sección electrolítica y el tratamiento del producto; las celdas de cátodo de mercurio y las celdas de membrana. Por otra parte, el proceso por reacción química consiste en una reacción entre el carbonato de sodio con hidróxido de calcio, que va a formar hidróxido de sodio y carbonato de calcio. Nosotros nos vamos a centrar en esta exposición en las celdas electrolíticas. Bien. Las materias primas y los productos. La materia prima para la producción de hidróxido de sodio a partir de la celda electrolítica es una solución de cloruro de sodio al 27%, y los productos que se obtienen son hidróxido de sodio, hidrógeno y cloro. En el proceso se producen 2 moles de hidróxido de sodio por cada mol de cloro. También por cada mol de cloro se produce 1 mol de hidrógeno, que se puede utilizar para otro proceso, como producir cloruro de hidrógeno, amoníaco o agua oxigenada. Además, hay procesos relacionados que usan cloruro de sodio fundido para dar cloro y sodio metálico, o usan cloruro de hidrógeno condensado para dar hidrógeno y cloro. También se puede usar cloruro de potasio para obtener hidróxido de potasio. Las materias primas para la obtención de hidróxido de sodio mediante la reacción química es una solución caliente de carbonato de sodio al 12% con una solución de óxido de calcio. Como producto se obtiene carbonato de calcio, que precipita y queda en solución el hidróxido de sodio. El carbonato de calcio se retira y la sosa remanente se introduce a una serie de operaciones de evaporación-concentración. Siguiente. Bueno, pasando a describir ya las celdas electrolíticas, yo voy a empezar por describir la celda de mercurio. La electrólisis con celdas de amalgama de mercurio fue el primer método empleado para producir cloro e hidróxido de sodio a escala industrial. Se emplea un cátodo de mercurio y un ánodo de titanio recubierto de platino u óxido de platino, y el cátodo está depositado en el fondo de la celda de electrólisis cuando el ánodo está sobre este a una poca distancia. La celda se alimenta con una solución de cloruro de sodio, y con la diferencia potencial adecuada se produce la electrólisis que tenemos en la filmina. Luego de completar la parte de electrólisis, se sigue con la descomposición de la amalgama de sodio, que se forma para recuperar el mercurio y para la producción de hidróxido de sodio. En la base sobre la que está la amalgama está ligeramente inclinada y de forma tal que va saliendo, digamos, de la celda de electrólisis y pasa a un descomponedor que tiene grafito. Acá se añade agua a contracorriente y se produce la reacción de descomposición de la amalgama, que nos da el mercurio, el hidróxido de sodio y hidrógeno gaseoso. Al pasar por el descomponedor se recupera todo el mercurio y se lo reutiliza para el proceso. Y también, regulando la cantidad de agua que ingresa al descomponedor, digamos, con el grafito,
Se puede obtener directamente el hidróxido de sodio a la concentración de comercialización, que es aproximadamente 50% peso en peso. Siguiente. Bien. En la imagen que tenemos acá en la filmina se esquematiza el proceso global de obtención de hidróxido de sodio con la celda de mercurio. Primero se aplican diferentes métodos de purificación de la salmuera, pero de eso vamos a hablar un poquitito más adelante, porque la mayoría de las celdas tienen el mismo tratamiento. La concentración de la salmuera de entrada va a ser de 25% de peso en peso y la temperatura de electrólisis es aproximadamente de 60 grados centígrados. A veces se suele calentar la salmuera aprovechando el calor que libera el reactor por la reacción exotérmica, digamos. La salmuera se acidifica para evitar la descomposición de esta a hipoclorito de sodio. En la celda eléctrica, el mercurio fluye sobre la base inclinada de la celda que está conectada con el suministro eléctrico. Sobre el mercurio circula salmuera en continuo contacto con este, digamos, y los ánodos de titanio están ubicados dentro de la salmuera, entonces queda un pequeño espacio entre el ánodo de titanio y el cátodo de mercurio. La concentración que se logra de salmuera a la salida es de 19% peso en peso aproximadamente, que es la salmuera de retorno que luego vamos a volver a utilizar. Y la concentración de la disolución acuosa de hidróxido de sodio puede ser de 50% peso en peso si se controla adecuadamente el agua en la descomposición, como dije anteriormente. En cada celda se tienen 250 ánodos. Y cada celda tiene una densidad de corriente que va entre 8.000 y 14.000 amperes sobre metro cuadrado y un voltaje de 4,4 voltios. Pero usualmente a grandes escalas industriales, como encontramos en este paper, se conectan hasta 100 celdas como las que describí. Entonces se llega a un consumo de potencia de 80 a 160 megawatts y una corriente total de 180 a 315 kiloamperes. Que es un montón de energía. Siguiente. Bien, entonces, como ventajas de este proceso, tenemos que vamos a tener una alta concentración de hidróxido de sodio sin necesitar evaporar el agua para tener la concentración deseada. También, como otros productos, vamos a tener una alta pureza de cloro e hidrógeno. Una purificación simple de la salmuera porque no requiere mucho, no es muy delicado el proceso como vamos a ver más adelante que va a ser el de membrana, entonces no presentarán complicaciones de pretratamiento de la salmuera. Pero como desventajas tenemos que este proceso utiliza mercurio, que como todos sabemos es altamente dañino para el medio ambiente, por lo cual este proceso cada vez se vuelve más obsoleto. Fue el primero en utilizarse a gran escala industrial, pero cada vez se trata de utilizarlo menos por este tema. Además, hoy por hoy implica también un costo muy alto para la correcta disposición, digamos, del mercurio, para no dañar el medio ambiente. Y aparte de todo esto, también tenemos que tiene un alto costo de operación, ocupa grandes superficies y, como podemos apreciar, consume muchísima energía. Siguiente. Bien, las celdas de diafragma. Estas celdas se alimentan de salmuera continuamente que circula desde el ánodo hasta el cátodo. En el ánodo se produce la oxidación del cloro y en el cátodo la reducción del agua. En este tipo de celdas, los compartimentos del ánodo y el cátodo se encuentran separados por diafragmas basados en amianto. El amianto está en contacto directo con el cátodo. Siguiente, Filmina. La salmuera ingresa por el compartimento del ánodo a una concentración del 30%. En el ánodo se produce el cloro y parte de la salmuera, por difusión, llega al cátodo ya que el diafragma es poroso. En el cátodo se produce el hidrógeno y el hidroxilo, que con el ion sodio de la salmuera producen la sosa cáustica. La disolución de la sosa cáustica está contaminada con cloruro de sodio que salen por la parte inferior del cátodo, mientras que el cloro sale por la parte superior del ánodo y el hidrógeno por la parte superior del cátodo.
El ánodo es un electrodo de óxido metálico mixto, también conocido como ánodo estable dimensionalmente, DSA, mientras que el cátodo es una tela metálica de acero inoxidable recubierta de catalizadores como el níquel, que se expanden para minimizar el sobrevoltaje. Siguiente, Filmina. Bien, los inconvenientes de esta celda están relacionados con el diafragma, ya que el diafragma no es selectivo, debido a que con el ion sodio también migra el ion cloruro hacia el cátodo, por lo que la sosa resulta contaminada con cloruro de sodio. La concentración máxima de sosa obtenible es de 12% en peso, con el fin de evitar la migración de sosa al ánodo, que originaría una pérdida en la eficiencia de la corriente. También la presencia de sosa en el ánodo favorece la oxidación del agua a oxígeno, lo que contamina el cloro. Además, la gasificación del ánodo produciría una pérdida de cloro por formación de hipoclorito de sodio. Esta limitación de obtener un 12% de sosa exige una eliminación por evaporación del agua para obtener la concentración de comercialización del 50%. También la resistencia del diafragma obliga a trabajar con densidades de corrientes de alrededor de 1500 a 2000 amperes por metro cuadrado. Por encima de estos valores de corrientes son económicamente inaceptables. Otro inconveniente que presenta es que el amianto es un material cancerígeno. Siguiente. Bien. Con respecto a las celdas de membrana, estas se introdujeron en el mercado a partir de 1970. Las reacciones redox que ocurren son las mismas que en las de diafragma, pero lo que distingue a las celdas de membrana de las de diafragma es que el material que separa el ánodo del cátodo es una membrana de intercambio catiónico perfluorada, selectiva a los iones sodio. Por lo tanto, el cátodo no está constituido por la salmuera que difunde en el ánodo, sino que lo está por una disolución acuosa diluida de hidróxido de sodio que se alimenta independientemente. Entonces, se obtiene así una disolución de hidróxido de sodio que es prácticamente exenta de iones cloruro. Siguiente, Femina. En la figura vemos el esquema del funcionamiento de una celda de membrana en la industria de fluorososa. La salmuera se alimenta por el compartimiento anódico a una concentración del 25% en peso y a una temperatura que está entre 80 y 95 grados Celsius. La membrana de intercambio catiónico es del tipo bicapa y está diseñada para impedir el paso de iones cloruro del ánodo al cátodo, así como de los iones oxidrilo del cátodo al ánodo. Por lo tanto, la pureza del cloro es superior a la que se obtiene en las celdas de diafragma. Siguiente, Filmina. Acá podemos ver el esquema de una membrana bicapa que se utiliza en la industria fluorososa. Mediante las reacciones químicas adecuadas y partiendo de una membrana de intercambio catiónico-sulfónico, se introduce en la cara que se enfrenta al cátodo una capa de grupos carboxílicos. Regulando el espesor de la capa de los grupos carboxílicos, es posible obtener una membrana útil para obtener una concentración de hidróxido de sodio en el cátodo que está entre 30 y 35% en peso, con una eficacia de la corriente superior al 95% y sin un excesivo aumento en el consumo de la energía. Por regla general, el espesor de la capa de ácido débil está comprendido entre 5 y 30 micras. A medida que aumenta la resistencia eléctrica de la membrana y disminuye el contenido de cloruro de sodio en el cátodo, en la disolución de hidróxido de sodio. Es decir, aumenta la pureza del hidróxido de sodio. Entonces, una relación sería que para una concentración de 33% en peso de hidróxido de sodio, la energía necesaria para concentrarla hasta el 50% es del orden del 12% de la necesaria en las celdas de diafragma. Los ánodos acá son DSA y el cátodo es de acero inoxidable recubierto con catalizadores
que sirve para disminuir el sobrevoltaje de desprendimiento del hidrógeno. La celda opera a densidades de corriente que van entre 2.500 y 4.000 amperios por metro cuadrado. Y la vida media de los ánodos y de las membranas es de 3 a 5 años, dependiendo de la pureza de la salmuera y también de las condiciones de operación. El principal inconveniente que presentan las celdas de membrana es que la salmuera necesita un procedimiento de purificación exhaustivo, por decirlo así, para evitar una disminución muy drástica de la vida de los ánodos y las membranas. Y el procedimiento de purificación también incluye, además de la precipitación de los metales alcalino-térreos en forma de hidróxidos, el paso de la salmuera a través de resinas de intercambio aniónico, como vamos a ver más adelante. Siguiente film. Bueno, una vez que ya hablamos de las celdas, vamos a pasar a hablar un poco del tratamiento que se le tiene que hacer a la salmuera antes de que puedan entrar las celdas electrolíticas. La salmuera que se utiliza en este proceso suele tener diversas impurezas como ser sulfatos, carbonatos, hierro, magnesio. Esto se debe el lugar de donde se obtiene. En este paper que nosotros usamos para basarnos en la investigación, por ejemplo, es de una fábrica Solvay que está en Martorell, España, que produce cloro e hidróxido de sodio y usa sal proveniente de una explotación minera cercana. Igualmente, la mayoría de los sitios de producción de hidróxido de sodio y cloro suelen hacerlo de estas fuentes, aunque se están hoy en día explorando diversas alternativas como ser utilizar agua de mar o residuos salinos que salen de las plantas de desalación justamente. Como vemos en las figuras, el procedimiento de purificación de las salmueras consiste en un sistema primario en los procesos de mercurio y diafragma, que son saturación, precipitación y filtración. Se le suma un sistema secundario de purificación en el proceso de membrana porque esta es necesaria para evitar que los componentes indeseables pasen por la membrana semipermeable que se usa, y como dijo anteriormente mi compañero, todas las membranas suelen ser bastante delicadas y se le tiene que hacer una purificación más y más exhaustiva para que se pueda utilizar y no dañar a largo plazo la membrana. Siguiente, Filmina. Bien. Primero, antes de empezar con la purificación propiamente dicha de la salmuera, se procede a la saturación de la solución acuosa de la salmuera. El cloruro de sodio que proviene de las mineras es descargado y es depositado para luego ser transportado mediante ya sea cintas transportadoras, elevadores de cangilones o los dos, a dos saturadores que se llenan con agua y así poder formar la solución. Transcurrido un tiempo, se llega a un grado de saturación que alcanza aproximadamente un 25% peso en peso. Los saturadores son dos y trabajan uno a la vez. Mientras uno está abasteciendo la salmuera a la planta de producción de dióxido de sodio, el otro está obteniendo la solución saturada. También se debe tener en cuenta que en estos saturadores interviene la salmuera de la que hablé anteriormente, que se recicla, la salmuera de retorno, que entra con una concentración un poco más baja de lo que tiene que ser la concentración para entrar al proceso, que es más o menos 270 gramos sobre litro. Entonces se tiene que tener en cuenta eso para llegar al punto de saturación deseado para que pueda entrar. Y algo que me olvidé mencionar es que esta salmuera de retorno también tiene que pasar antes de entrar al saturador, tiene que entrar en una etapa de decloración. Bueno, luego se pasa a la etapa inicial de la purificación, que es la precipitación, donde se utiliza carbonato de sodio y hidróxido de sodio para precipitar los iones calcio y magnesio en forma de carbonato de calcio e hidróxido de magnesio. También es posible que si existieran metales como hierro, titanio, níquel, cromo, molibdeno, que no suelen estar presentes en gran cantidad, pero puede que estén, en este paso también puede que precipiten en forma de hidróxido. Además, para tratar el tema de los iones sulfato, se
se añade cloruro de calcio o sales de bario para eliminarlos en forma de sulfato de calcio o sulfato de bario. La precipitación de sulfato de bario puede hacerse al mismo tiempo que la de carbonato de calcio e hidróxido de sodio, que dije anteriormente, pero si se elige utilizar la precipitación en forma de sulfato de calcio, se debe hacer en un recipiente distinto y en un momento distinto. Y bueno, y una vez que sale la precipitación, se llega a la etapa final de la primera purificación, que es la etapa de filtración, donde se elimina lo que quedó de la precipitación. Se puede usar filtración, sedimentación o una combinación de ambas. En el hipotético caso que sea solamente filtración, se utilizan 4 filtros que trabajan en una presión de 4,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado cada uno. Y el filtro sí está compuesto por piedras de canto rodado que tienen diferentes granulometrías hasta llegar a arena. Y cuando se necesita regenerar el lecho filtrante, se hace circular en contracorriente agua limpia, entonces podemos eliminar toda la impureza que esté ocluida en el lecho. Cuando sale de la filtración, que es el final de la etapa de la primera purificación, se tienen que tener unos límites de sustancias nocivas como los que se ven en la filmina. La concentración de calcio tiene que ser menor a 10 miligramos sobre litro, la concentración de magnesio tiene que ser menor a 1 miligramo, miligramos sobre kilogramo. Magnesio es 1 miligramo sobre kilogramo y sulfatos tiene que ser menor a 10 gramos sobre kilogramo. Siguiente filmina. Para conservar el alto grado de eficiencia que tiene la membrana de intercambio iónico, la salmuera en la entrada tiene que estar purificada a un grado más alto que en los procesos tradicionales con mercurio o con diafragma. La etapa de precipitación sola, entonces, no es suficiente para reducir las cantidades de calcio y de magnesio, por lo que hay que prever una etapa de depuración de agua en una segunda purificación. La figura que vemos acá nos muestra la estructura de un posible sistema de purificación de salmuera que se usa en el proceso de celdas de membrana. La purificación secundaria de la salmuera consiste en una etapa de bifiltración y luego de una depuración de la salmuera en una unidad de intercambio iónico. La filtración secundaria utiliza generalmente filtros especiales para reducir en gran proporción la cantidad de materia en suspensión y proteger la resina de intercambio iónico. El tratamiento por resinas de quelación de intercambio iónico tiene como objeto llevar a nivel de partes por millón la proporción de metales alcalino-térreos, y las especificaciones pueden variar según la densidad de la corriente que se desee, siendo más rigurosas cuanto mayor sea la densidad de la corriente. La resina se regenera periódicamente con soluciones de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio de una alta pureza. Y en general una de las columnas con resina de intercambio iónico está en servicio mientras la otra se regenera. El tratamiento secundario de la salmuera exige una columna de quelación, pero en algunos casos la filtración no es necesaria. Y las condiciones de explotación y la calidad de la materia prima de la electrólisis van a determinar el tiempo de vida de la celda de membrana. Y según la calidad de la salmuera determinamos la complejidad de la unidad de tratamiento de la misma. Siguiente filmina. Bueno, ahora es necesario resumir todo lo que se dijo anteriormente mediante la comparación de estas 3 tecnologías. Como dijimos anteriormente, las celdas de membrana tienen una ventaja que producen hidróxido de sodio a un 35% y que consumen menos electricidad que los otros procesos. Además no utiliza materiales sumamente tóxicos, pero tiene otros inconvenientes, que son que algunas veces hay que evaporar el hidróxido de sodio para obtener una mejor concentración, y para algunas aplicaciones hay que tratar el gas cloro que se obtiene para eliminar el oxígeno. Además, la salmuera que llega en la membrana tiene que presentar una alta calidad de pureza, lo que significa que muchas veces hay que hacer etapas de purificación como las que se mencionaron recién. Respecto a las celdas de diafragma, estas utilizan una salmuera menos pura y tienen un bajo consumo eléctrico porque el proceso es más eficiente, pero la desventaja es de que el producto se encuentra contaminado
y el hidróxido de sodio que se obtiene se encuentra en una concentración del 11%. Esto implica que haya que evaporar el agua restante para poder llegar a la concentración comercial. En las celdas de mercurio se produce el hidróxido de sodio con la concentración comercial del 50%, y además produce también cloro gaseoso. Pero la desventaja obviamente es el alto consumo eléctrico y que además requiere una salmuera más pura que el proceso de diafragma. Los problemas medioambientales que traen el uso de las celdas de diafragma y de mercurio, sumado así al inconveniente que tienen las celdas de diafragma de obtener una disolución de hidróxido de sodio exenta de cloruro, además del elevado consumo energético que suelen tener el proceso global, favorece siempre la elección de las celdas de membrana que van a permitir obtener un producto con una pureza análoga a la obtenida en las celdas de mercurio. Bien, los usos. El hidróxido de sodio es una sustancia muy versátil. Algunas categorías generales de su uso son, por ejemplo, en la industria de productos químicos, una de las principales sustancias que se generan gracias al hidróxido de sodio es la alúmina de la bauxita. También se lo utiliza para el control de pH en la neutralización de los ácidos residuales. Todo esto es posible a que el hidróxido de sodio tiene una fuerte alcalinidad y es fácilmente almacenable. En la industria productora del papel se emplea para la cocción de pastas Kraft y la extracción de lignina. Es muy útil en el proceso de extracción debido a sus propiedades para eliminar las impurezas. En los productos de limpieza se lo utiliza ya sea para crear otro compuesto o como componente directo. Es utilizada como reactivo para producir sales de sodio, de ácido sulfónico orgánico y el hipoclorito de sodio. En el tratamiento de aguas, la sosa cáustica se usa con el objeto de controlar los niveles de pH. También en la producción de materias primas para la industria textil, donde el 90% del algodón pasa por un lavado de hidróxido de sodio que ayuda a que la tela absorba mejor los agentes de blanqueo. También se lo usa para la maceración de las telas. Siguiente. Bueno, y ahora para terminar, vamos a mencionar algunas de las diferentes industrias que están en Argentina y que se dedican a la producción de hidróxido de sodio, pero no como único producto. Primero tenemos a la empresa Transclor, que está ubicada en Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Está enfocada a la producción de hidróxido de sodio y por sus características, digamos, es considerada una de las industrias modelo en nuestro país, con una producción de 100.000 toneladas por año. Produce, además de hidróxido de sodio, también cloro, ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio, entre otras. Ahí tenemos unas fotos que sacamos de la página de la empresa. Después tenemos a la Petroquímica Río Tercero, que es la primera planta productora de disocianato de tolueno, o TDI, que es uno de los compuestos que se utiliza para la fabricación de espumas de poliuretano. Esta empresa en el año 2007 realizó grandes inversiones, lo cual le permitió modernizar la planta, y a partir de la cual la producción de TDI se complementó con la producción de otros productos químicos como el hidróxido de sodio o el ácido clorhídrico. Hoy en día, esta industria alcanza una capacidad de producción de hidróxido de sodio total de 30.000 toneladas por año, que están dedicadas a la comercialización del mercado de los jabones y los detergentes, en la industria alimentaria, petrolera y textil. También podemos destacar que produce el hidróxido de sodio en celdas electrolíticas, a partir de las cuales genera el cloro gaseoso que se emplea en la producción del disocianato de tolueno. Y por último tenemos al grupo Induquímica, que está ubicado en la ciudad de Campana. Está dedicada también a la producción, comercialización y distribución de productos químicos como el hipoclorito de sodio
sulfato de aluminio, gas cloro, hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio, entre otros. Esta empresa creció ininterrumpidamente, satisfaciendo las necesidades de los mercados del papel, de petroleras, alimenticias, textil, entre otras. Y ahí terminamos. Bien, muy bien la presentación, han hecho una buena investigación, los felicito. Gracias, profe. Por Gracias, ahí profe. nos pasó que no encontramos un paper de una industria argentina, digamos, que nos cuente todo el proceso, como nos contaba este paper que encontramos, que es de una industria, es la industria Solvay, una de las plantas en España. Quisimos buscar bien de alguna industria de acá que nos pueda contar bien, digamos, cómo es su proceso, pero no pudimos encontrar, digamos, mucha información. Bueno, no, en general las empresas argentinas, salvo contados casos, no son muy didácticas, digamos, no tienen mucha información. Sí, falta esa parte de investigación, Sí. pero bueno, no importa. Sí, o la parte de comunicación, podemos decir. Claro, sí, yo mandé un mail a una empresa, pero no me respondieron tampoco, así que... Bueno, no sé, ¿quién va a seguir? Hola, profe. Nosotros seguimos. Bueno, entonces, Milagro, por favor, pasale el host a Germán. Bueno, A Germán. ¿a quién le paso? ¿A Germán? Sí. Profe, le quiero pedir un favor porque nuestro internet está muy lento. ¿Será que pueden apagar sus cámaras? Sí, cómo no. Porque cerró como 5 veces mientras hablaban ellos. Gracias. Ahí está Germán. ¿Se ve el power? Sí, se ve. Sí se ve. Sí, se ve. Se ve. Bueno, dale. ¿Cómo están? Buenas noches. Nosotros somos el grupo 5. Somos Centurión Giovanna y Segovia Germán. Y vamos a hablar sobre la industria de los plásticos. ¿Qué es la industria plástica? Bueno, la industria plástica es aquella industria que se encarga de la transformación de las resinas de polímeros para obtener los productos plásticos. Ahora, como ya todos sabemos que en las últimas décadas la industria plástica tuvo gran desarrollo, eso lo podemos atribuir a que los plásticos lograron reemplazar en gran medida a otros materiales como los metales, debido a que son más baratos, la producción es más rápida y tienen una gran variedad de aviones. Existe una gran variedad de polímeros. Entre los más utilizados tenemos al polietilenteraftalato o polietilenteraftalato de etilenglicol, que se simboliza o se abrevia con las siglas PET. Después el polietileno, que se abrevia PE, el policloruro de vinilo, que es el PVC, polipropileno, que es PP, poliestireno PS, y otros. Los tipos de plásticos. Es muy común, o sea, todos los plásticos tienen, todos los envases o todos los productos plásticos siempre tienen un numerito, que esa es la designación del tipo de plástico que es. Entonces, cada tipo de plástico tiene su correspondiente simbología. Para esta presentación y para el informe que realizamos, nos centramos básicamente en el polietileno, con sus dos subclases, que son el polietileno de baja densidad y el polietileno de alta densidad. Y también vamos a nombrar al polietilenteraftalato de etilenglicol y al polipropileno.
Bueno, el politerestalato de etilenglicol, como pueden ver, su simbología es el número 1. Bueno, este se produce a partir del ácido terestálico y etilenglicol por una reacción de policondensación. Existen prácticamente dos tipos, el de grado textil y el de grado botella. Este último es el usado para producir envases gaseosas, envases de agua, envases de aceite comestible, etc. Este plástico pueden someterse a procesos de inyección soplado, de destrucción. Bueno, estos procesos vamos a nombrar más adelante, vamos a contar bien. El otro tipo de plástico que vamos a nombrar es el polipropileno, que tiene su simbología que corresponde al número 5, y este se obtiene por polimerización del propileno. En ciertos casos, con el agregado de etileno, se obtienen polipropilenos copolímeros. Este es rígido, de alta cristalinidad y elevado punto de fusión, de gran resistencia química y tiene muy baja densidad. También es el más económico dentro de los plásticos. Este también puede sufrir procesos de inyección, extrusión, soplado y termoformado. Ahí pueden ver en la imagen que esos son los plásticos que son propilenos. Si agarran esos vasitos y miran abajo, siempre tienen el numerito 5. O depende también, hay veces que puede tener otro numerito. Y el polietileno, que es químicamente el polímero más simple, se obtiene por la polimerización del etileno, que es un proceso en el cual las moléculas reaccionan formando una cadena polimérica. Este polímero puede ser producido por diferentes reacciones de polimerización y cada uno produce un tipo diferente de polietileno. Los principales tipos de polietileno van a ser el polietileno de baja densidad, que es muy versátil y se procesa de diferentes formas, por inyección, por extrusión, soplado, rotomoldeo. Por su transparencia, flexibilidad y economía está presente en una diversidad de envases, solo o en conjunto con otros materiales y en variadas aplicaciones. El otro, el polietileno de alta densidad, es fabricado a partir del etileno, al igual que el anterior. Es muy versátil, rígido y está presente en una diversidad de envases. Se lo puede transformar por diversos métodos, que también son inyección, soplado, extrusión, rotomoldeo o termoformado. Después también hay otros, como el polietileno de baja densidad lineal, el polietileno de media densidad y el polietileno de ultra alta masa molecular. Los procesos que pueden sufrir, que habíamos mencionado anteriormente, pueden ser el soplado, que se usa con mucha frecuencia para la fabricación de piezas huecas, como son las botellas, por ejemplo, y consiste básicamente en colocar el polímero fundido dentro de un molde y se lo sopla con un aire hasta expandirlo de forma de que tome la forma del molde, digamos. Otro es la adición, que en este se funde el polímero y se inyecta un molde y bueno, se lo deja en el molde, se lo deja enfriar y luego se lo retira del molde. Otro es la extrusión, que es básicamente es muy similar al de inyección, pero en lo que tenemos acá es una boquilla que nos da el molde, nos da un molde. En este caso se inyectaba, por ejemplo, se inyectaba al molde, y en este caso la boquilla tiene un molde que nos da la forma del plástico, la forma de salida del plástico, que ahora igual explicamos esos métodos, lo vamos a hacer muy superficial en esa parte. El rotomoldeo, que es un proceso de transformación de plásticos que consiste también se utiliza para las piezas huecas y usa un molde, rotación y calor. En si vemos,
Si vemos, se coloca el material, que puede ser el material líquido o los gránulos de la resina, se coloca dentro de un molde. El molde debe tener ejes para que permitan su rotación, y se coloca la tapa, o sea, una vez que se colocó la resina dentro, se coloca la tapa, y se puede colocar este molde dentro de un horno que le dé calor, o algunas veces así muy, en las fábricas más rústicas, le dan calor así por fuera sin meterlo a un horno. Entonces ahí lo que hacen es hacerlo rotar, se lo hace rotar, y con el calor el material se va adhiriendo a las paredes, se adhiere a las paredes por el movimiento, digamos, o sea, tiene que tener una velocidad adecuada, y se lo deja enfriar y se lo desmolda. Y el otro proceso es el termoformado, en el cual tenemos una lámina, y esa lámina se coloca sobre un molde hueco. Tendríamos el macho y la hembra en este caso, y uno, así se le llama a las partes del molde, y se los cierra, y acá vemos que se genera una presión negativa, y se obtiene el molde. También se lo deja enfriar y se retira. Otros procesos son aquellos combinados, por ejemplo, la extrusión soplado y la inyección soplado, que son similares. En este caso, fíjense, no sé si pueden notar la diferencia. En este caso, de la extrusión soplado, sale con un molde de la boquilla y se corta. Si ven acá, se corta el molde y se cierra dentro del molde, y ahí se lo infla, que sería el soplado. Y en este caso se inyecta la preforma y se la infla. Son muy similares. Y después hay otro tipo, que es la extrusión de película soplada, que también es una combinación de extrusión soplado, que es el método que vamos a explicar muy detalladamente ahora, que la empresa que investigamos utiliza este método. En la fabricación de botellas PET se utiliza el proceso de inyección soplado, y primeramente lo que se hace es fundir la resina de PET y se inyecta en un molde para crear una figura similar a la de un tubo de ensayo, como se ve acá en el primer dibujito. Este tubito de ensayo que se forma está diseñado con la actividad de tomar cualquier forma o grosor. Si ven, la apertura del cuello de la botella ya está presente en esta forma. Este tubo se denomina preforma y es la primera figura, y se produce a partir de un proceso de alta velocidad llamado moldeado de inyección. Cada preforma se calienta en un horno a una temperatura de alrededor de 100 grados Celsius. El calentamiento ablanda la preforma y la hace elástica, lo que permite estirarla y soplarla para que tome la forma del molde. Todo esto se realiza en una máquina sopladora, equipos que se presentan en variados modelos para adaptarse a las necesidades específicas de fabricación, como la velocidad de producción y proceso. Se sopla a la preforma, es decir, ya se forma la botella, y se la debe enfriar inmediatamente para asegurarse de que mantenga su forma. No sé si se acuerdan cuando en segundo fuimos a Gualoc, y en Gualoc hacían las botellas de lavandina, creo que era, y usaban este método. Tenían la resina y iban... Sí, y vimos cómo se formaba la botella y quedaba ahí. Tenían primero la preforma y luego inflaban la botella. Disculpen que interrumpa, pero en Wallog no hacen PET, hacen el soplado que habían hecho. Ah, ¿no era este tipo de plástico? No, Pero no. Partían del polietileno peletizado y hacían hacen botella de polietileno, no de PET. Claro, pero el método creo que era similar a este. No. ¿No? El método es el método de soplado, digamos, pero a partir de polietileno.
El polietileno no se puede utilizar de esta manera. Ajá. Bueno, Ok. seguimos. Disculpen ahí. Seguimos. Sí, sí, no está bien. Sí, porque No. nosotros teníamos entendido como que era el mismo, o sea, es el proceso de inyección soplado o extrusión soplado. Por eso tomamos ese ejemplo. No se cortó en ningún momento, ¿verdad? No, Ahora lo que No se vamos... escucha bien. ¿Se escucha? Sí, sí, no se Hola. cortó. sí, sí, sí. Ah, bueno, ahí está. Ahora lo que vamos a explicar es, y nos vamos, de ahora en adelante, vamos a explicar la fabricación de las bolsas de polietileno. En la empresa que nos centramos y que pudimos consultar era Roland Plas, que se encarga de la fabricación de bolsas de polietileno de baja y de alta densidad. En esta, vamos a explicar un poquito más. La materia prima que ellos utilizan son las resinas de polietileno de alta densidad y las resinas de polietileno de baja densidad, que son provistas por la compañía Dow. No sé si escucharon alguna vez, que es una compañía internacional. Esta materia prima se presenta en bolsas de 25 kilogramos y bueno, y cada una de ellas va a tener las características que te explicó, o sea, porque se tratan de polietileno de alta y de baja densidad. Después tenemos el lineal fuera de grado, que es un tipo de resina de polietileno lineal de baja densidad, que es una materia prima que no cumple con los estándares de calidad para que la empresa Dow pueda comercializar, entonces los vende como fuera de grado. Y esto utilizan para dar mayor elasticidad a la tela. Después tenemos el scrap, que es un material de desecho que se obtiene a partir de una recuperadora en forma de grumos. Es decir, son todas aquellas bolsas que no pasan el control de calidad, ya sea porque están mal sellados o porque salen descentradas, entonces se retiran de la cadena de producción, pasan a una recuperadora que vuelve a armar los pellets de polietileno y vuelve a la primera parte del proceso. Y dependiendo del color, vamos a tener el local blanco y local color. El local blanco sería el que se utiliza para los productos de primera calidad y el local color para los productos que son más económicos. Por ejemplo, hay una bolsa que ellos producen que la llaman tiburón, que sería la más económica. Suele ser tener un color negro claro, algo así, se ve por ahí. Y el master batch, que son los colorantes que se utilizan para dar color al producto terminado. Generalmente ellos utilizan color, que serían estas cositas que están acá abajo en el power. Estos serían los master batch. Ellos utilizan generalmente blanco, azul y verde. Y acá me olvidé las cargas, que son un material que utilizan de relleno, digamos, para bajar el costo de producción. Las etapas, explicar ahora todas las etapas del proceso, que sería la recepción de la materia prima en bolsas de 25 kilogramos. La materia prima ingresa a la mezcladora, sufre el proceso de mezclado, luego pasa por la extrusora. La extrusora sufre un proceso de calentamiento, se funde el material y luego sale por la boquilla donde se le insufla aire y se infla formando como un globo. Ahora le mostramos eso. Luego pasa por una serie de rodillos que lo que hacen es aplanar la burbuja y de ahí se lleva un bobinado que junta en bobinas, digamos, la película. Y bueno, y ahí dependiendo del fin de la bolsa, si por ejemplo son bolsas camisetas, son bolsas de arranque, van a pasar ya sea a una confeccionadora o a una troqueladora.
la primera etapa, que vamos a aplicar uno por una hora, el mezclado. En este caso se utiliza una mezcladora vertical para grano, donde se coloca la materia prima y se mezcla hasta lograr la homogeneización de esta. Y, o sea, esta es la boquilla, la tolva de alimentación. Se ingresa la materia prima, aproximadamente nos dijeron que ponen 10 bolsas de 25 para cada proceso, digamos, que hacen, van agregando de a 10 bolsas. Bueno, y se mezcla la materia prima y sale por este lado. Acá vemos que consta de la alimentación, ingresa la materia prima y este tornillo lleva hacia arriba el material que luego se va mezclando. O sea, se mezcla acá cuando va cayendo. Se homogeniza el material y pasa a la extrusión. Esto es una extrusora, son las extrusoras que ellos utilizan, que son, acá si ven la marca, no utilizan de la línea de la compañía Rosselli, que se encarga de la comercialización de todos estos productos para la transformación de plásticos. Vienen extrusoras de diferentes, ahí dentro de la fábrica tienen extrusoras de diferentes capacidades, que las más pequeñas tienen capacidad de 8 a 14 kilogramos por hora, y las más grandes tienen una capacidad de producción que van desde los 25 a 40 kilogramos por hora. Acá si ven, está la mezcladora. El material que sale de la mezcladora es cargada a la tolva. Después de la tolva va ingresando al tornillo sin fin que veíamos en la primera imagen, y es arrastrado. Alrededor de los tornillos del tornillo sin fin están las chaquetas, que lo que hacen es calentar hasta el punto de fusión o más elevada, o sea, la temperatura, llevar esa temperatura, de forma de que el material funda. Por ejemplo, si se está procesando etileno de baja densidad, las temperaturas no superan los 200 grados, se mantienen en 175 aproximadamente. Y si se trabaja con polietileno de alta densidad, la temperatura suele ser mayor a los 200, 210 o más alta. Al final de a ver si le vuelvo a la imagen anterior, acá. Al final del tornillo está una boquilla. En la boquilla primero hay un filtro que lo que hace es retener a todos aquellos grumos que no hayan fundido, ya que esto lo que pueden hacer es que la bolsa después se rompa. El material sale por este molde, y acá fíjense que es como que esto le va a dar la forma del globo. Y en el medio de la boquilla hay un orificio por donde ingresa el aire. Acá se ve bien que arma la bolsa, el globito, digamos, se infla la bolsa, se infla, y acá tenemos una serie de enfriadores. Esto enfría la bolsa, y luego, cuando llega a cierta altura, están los rodillos que aplanan la burbuja, y luego, bueno, la burbuja aplanada pasa al bobinado. Vale aclarar que se tiene que enfriar ese globo, porque si no se enfría se va a volver a pegar. Bueno, luego, cuando pasa el bobinado, se arman las bobinas y se van retirando. La máquina bobinadora es como que ya está seteada, ya está. Entonces, cuando tiene un cierto peso, solo se cambia la bobina y se empieza a armar otra. Y esa bobina va a pasar depende del tipo de bolsa que se busque. Puede pasar por una troqueladora, donde los rollos pasan y se van sellando para obtener los rollos de arranque. Es decir, ahí lo que tenemos es bolsas de arranque. No sé si se ubican, pero ¿vieron en los kioscos cuando hacen y arrancan así la bolsita y te ponen los caramelos, por ejemplo? Esos son los rollos de arranque, las bolsas de arranque. Y después tenemos
la confeccionadora, donde el rollo crudo al pasar por acá se sella y se hacen las perforaciones necesarias para convertirlas en bolsas de tipo camiseta, es decir, la que tienen las manijas. Y también en la troqueladora también se sella, porque si no, no tendría un fin la bolsa. Después está la impresión, que esta, bueno, la impresión va a depender de la máquina. Por ejemplo, hay algunas extrusoras que ya tienen a la salida, antes de formar las bobinas de bolsas, ya tienen una impresora. Hay otras que no tienen, entonces, luego de formar la bobina, pasan primero por una impresión y ahí van a la confeccionadora, o algunas a la salida de la confeccionadora. Eso depende del equipo, digamos. Hacen controles de calidad. Por ejemplo, en la extrusora se controla el peso y la medida. En la confeccionadora se controla que la cantidad de bolsas que debe contener cada paquete sea el correcto, que las manijas estén bien parejas, se controla el peso, la cantidad por bulto. Y en la troqueladora se controlan las bolsas de arranque, que las bolsas de arranque estén la cantidad determinada por rollo, o que esté bien la soldadura, troquelado o el peso, digamos. Aquellos que no pasan ese control de calidad van a una recuperadora y vuelven a la etapa de mezclado. Bueno, y en esta recuperadora es donde se obtiene lo que hoy yo les nombraba, que es el scrap. Las recuperadoras, las recicladoras, básicamente consisten en una cinta transportadora donde ingresan a una mezcladora nuevamente, y de ahí vuelven a ingresar a otra extrusora que no es la misma que se utiliza en el proceso original, sino que es otra de menor capacidad. Bueno, y aquí se obtienen justamente esto, el scrap que vuelve a introducirse al proceso original. También vale decir que los trozos grandes que quedan de residuos, por ejemplo, los que quedan en la boquilla o otros pedazos que son grandes, antes de colocarlo en la cinta transportadora, se los hace pasar por una trituradora para disminuir su tamaño. Y otros equipos que utilizan son, que no mencionamos, no pusimos acá, pero son compresores, un sistema de enfriamiento para la extrusora, utilizan zorras y Clark, y bueno, y cinta transportadora utilizan acá en el reciclado y en la confeccionadora. Con respecto a los mercados asociados, la Argentina cuenta con una industria petroquímica desarrollada, por lo que hay empresas que se encargan de proveer las materias primas necesarias para el proceso de transformado de los plásticos. Hoy mencionábamos una que es de Dow Chemical, pero también están Petroquímica Cuyo y DAC Américas, que son empresas que proveen la materia prima, que serían los pellets o las resinas de los plásticos. Esta industria que nosotros investigamos, que era Roland Plas, es una empresa, una de las más importantes junto a Santa Rosa Plásticos, y lo que podemos decir es que en Argentina hay muchas pymes, más que nada. No hay empresas grandes que se dediquen a esto, sino hay más que nada pymes. Al 2019 existen, según un informe que sacamos de la página de Argentina, no me acuerdo cómo se llama la página. No, la Cámara Argentina. Algo de eso. Sí, hay Cámara Argentina de Plásticos, que existían al 2019 2.805 pymes que se dedican a esto, y aproximadamente tienen entre 10 y 50 empleados, y las micropymes entre 1 y 10 empleados, o sea que genera muchos puestos de trabajo.
Acá vemos algunos de los mercados del plástico. Por ejemplo, el más grande es para packaging, que serían todas las bolsas y todo lo que se utiliza, que se venden a otras industrias. Bueno, y después eso es el más grande. Después en la construcción, que acá están todos los que sean los tubos de PVC y demás. Y después hay otras empresas también que la misma empresa, como Wallop, por ejemplo, que hoy mencionábamos, que ellos mismos hacen sus envases. Y bueno, eso es lo que ya decíamos. Y bueno, en conclusión, está muy mal visto la industria de los plásticos, porque la población en sí se da cuenta de la contaminación que provocan estos plásticos. Lo que nosotros sacamos en conclusión es que no hay plástico malo, sino que hay plástico sin reciclar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es educar para el futuro, porque el plástico es algo que nos facilita la vida, es algo barato y aporta, digamos, a la calidad de vida. No es malo en sí. Bueno, esa es la bibliografía que utilizamos y eso es todo. Muchas gracias. Bien, muy bien el trabajo, han hecho una buena investigación. Yo creo que no, salvo esto que pasó de Wallach, digamos, pero no tienen por qué saber todas las cosas, ¿no es cierto? No es tan importante. Sí, no, pensamos que es más cuando estábamos tratando de entender cómo funciona, pensábamos en ese de Wallach porque pensábamos que era el mismo. Claro, pasa que el principio es el mismo, y todo en general, o sea, el soplado parte de una tubo que va saliendo de la extrusora y se corta y se inyecta aire. Este aire tiene más o menos entre 8 y 9 kilos de presión, que es suficiente, y los materiales y los plásticos que sirven para eso son materiales que son termoplásticos, o sea que no requieren mucha presión para moldearse. El PET es mucho más rígido y para conformar el envase no se puede hacer de la misma manera que, o sea, no sale de una extrusora podemos decir un chorro, digamos, de plástico. Entonces, lo que se hace es armar las preformas, se las calienta, como ustedes dicen, a alrededor de 100 grados, y después se las infla contra la matriz, pero en este caso se utilizan alrededor de 70 kilos por centímetro cuadrado de presión. O sea, es necesario dar una presión mucho más alta para lograr digamos, que se forme el envase. En general, el proceso de soplado de PET primero se hace un primer soplado a una presión de 8 o 9 kilos y después se hace a alrededor de 60 70 kilos para dar la parte final, ¿no es cierto? Estas dos presiones se utilizan para reducir el consumo de aire a alta presión. Y esas son las diferencias fundamentales, ¿no es cierto? Sí, porque buscamos nosotros muchísimo porque no entendíamos las diferencias entre la extrusión soplado y el inyección soplado. Esos dos procesos era como que nos confundía bastante porque son muy similares. Sí, en eso sí es cierto, son muy similares. Lo que cambia es los requerimientos del plástico hacen de que no se pueda soplar de la misma manera el PET. Claro. Bueno, volvamos entonces al grupo, no sé quién va a seguir.
Tenés que pasar. Grupo 6, profe. Vos, ¿a vos Sí. te pasan, Juan? A Besone, por favor. Ahí está, Juanfe. Dale, Muy bien. gracias. A ver. Quiero que me digan si se ve. Ahora sí se ve. ¿Se ve? Buenísimo. Ahora, dale, Juanfra. Ahí está. Bueno, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, mi nombre es Aguirre Alexa y junto a mi grupo vamos a estar exponiendo sobre hortalizas supercongeladas. Bueno, para empezar, tenemos que conocer que, Juan, para pasarle de Filmina. Para empezar, tenemos que conocer que de los distintos tipos de conservación de alimentos, ya sea enlatados o atmósfera controlada, el congelado es uno de los que más se asemeja al estado natural del producto original. El principio de la conservación de los alimentos por el sistema de congelación se basa en en el mismo principio de la refrigeración, pero con la ventaja de que cuanto más baja la temperatura, más se aleja de las condiciones ideales en las que puede llegar a generarse microorganismos. Entonces, en este aspecto, el alimento se altera cada vez menos. Siguiente, Filmina. Bueno, con respecto a esta temática que vamos a estar explicando, vamos a tocar 6 puntos principales, partiendo de lo que es mercado, producción y ventas. Siguiente, ahí está. En esta filmina se puede observar una torta en donde se ve la participación de diferentes vegetales en el consumo de congelados, en donde predomina el choclo con el 43%. Siguiendo con las estadísticas que pudimos investigar, en los países desarrollados se pueden encontrar más de 2.000 referencias por marca de productos de mezclas de hortalizas, de congelados, precocidos, entre otros tipos de productos relacionados. Así también, el consumo de hortalizas supercongeladas supera los 7 kilos per cápita al año. Y eso ya sea cualquier tipo de mezcla de hortaliza que usualmente se combina. Ahora viendo más cercano a lo que es América Latina, se puede apreciar un consumo menor, y esto no solo se debe a los hábitos, sino también que hay un bajo nivel de ingresos en la población, y esta es la razón principal, por lo tanto no pueden acceder a este tipo de productos. Podemos ver que el principal productor es Brasil, con 5,7 millones de toneladas, le sigue Argentina, Chile y Perú. De los principales productores que pudimos investigar, están los siguientes, que serían Versalles, Cipsa, Fruvecto, Los Robles, que sería Granja del Sol, Frisac y Arcor, en donde en su gran mayoría tienen las hortalizas supercongeladas como producto secundario, pero también hay algunas que se concentran más en eso que en otra cosa. Bueno, buenas noches. Yo soy Juan Francisco Besone. Y les voy a comentar el tema de las materias primas. ¿Se me escucha bien? Sí. Ah, bueno, para asegurarme. Entonces, en todo proceso hay que estudiar la materia prima, ya que será la que va a recibir la influencia de las distintas operaciones en el proceso, por lo que en nuestro caso, que materia prima sería hortalizas, se trata de un alimento, por lo que tenemos que buscar en el Código Alimentario cómo lo define. En este caso, el Código Alimentario define una hortaliza de forma general como toda planta herbácea producida en la huerta. Es decir, de que crece una planta, parece una hierba que no tiene firmeza de leñosa, es decir, que no tiene madera generalmente, cuya una o unas partes pueden utilizarse como alimento en su forma natural o por medio de cocción, por ejemplo. Para lograr un producto procesado de alta calidad, es importante que las materias primas utilizadas en el producto también sean de alta calidad. La materia prima va a ir sufriendo distintas modificaciones a lo largo del proceso, por lo que es importante estudiar tanto las propiedades mismas de la materia como los factores externos a los que va a estar sometido y que puedan influenciar en la materia prima.
Entonces, se pueden nombrar primero algunos aspectos como apariencia, que es lo primero que se ve tanto en la materia prima como en el producto, y su importancia dependerá de qué parte del alimento se usa en el producto y si la apariencia puede mejorarse durante el proceso mismo. Por ejemplo, si se añade aditivos o colorantes naturales. En la mayoría de los alimentos se elimina la cáscara, por ejemplo en las papas, ya que no se utiliza, o en muchos casos hay imperfecciones en la misma. Otra propiedad sería la textura, ya sea si es firme o no, si es blando, si es suave. Aunque no se requiere un cierto grado de ablandamiento para una calidad óptima de la materia prima o del producto, que sea excesivamente blando no es lo que se desea. O sea, tiene que haber un cierto nivel requerido de firmeza del vegetal, y el mantenimiento de la calidad de la textura suele ser fundamental en ciertos tipos de procesos, en etapas del proceso, por ejemplo en el enlatado y en la etapa de congelación. Con respecto al sabor y el aroma, el sabor, que principalmente incluye si es ácido, si es dulce, si es amargo, permiten ser como factores para medir el nivel de madurez del vegetal. Por ejemplo, los niveles de azúcar de algunas especies se miden para saber si se alcanzó la madurez necesaria del vegetal. Aunque también es importante controlarlos porque componentes amargos pueden desarrollarse y eso puede deteriorar la calidad de la materia prima. Y el aroma, ya que se puede percibir fácilmente, y eso puede dar una idea también del nivel de madurez de la materia prima, y también puede influir en el consumidor a la hora de comprar, por lo que es importante también tener control sobre el aroma. Por otro lado, hay muchos factores que pueden provocar una pérdida en la calidad de los productos frescos. Algunos son propios de la materia prima, por ejemplo, la madurez, o por ejemplo la aparición de frutos o brotaciones, y otros son consecuencias externas, por ejemplo, a golpes, daños físicos, cambios en los parámetros del ambiente, etc. Entonces, se puede mencionar la respiración, ya que la respiración es un proceso por el cual las células convierten el oxígeno y la glucosa para dar dióxido de carbono, agua y calor. Y en circunstancias normales, los productos frescos están expuestos a un ambiente donde hay oxígeno, donde pueden convertir y poder realizar sus procesos metabólicos. Pero cuanto mayor la tasa de respiración, la velocidad de respiración, menor su vida útil. Por otro lado, el etileno es un compuesto químico fundamental en la maduración y en otros procesos naturales de la materia prima. Todas las células vegetales producen niveles de etileno, pero cualquier cosa que genere un estrés, por ejemplo, pérdida de agua, un daño físico, hará que la producción de etileno aumente. Luego la senescencia, que se refiere al envejecimiento natural de los tejidos vegetales y puede ser estimulado por la presencia de etileno y cualquier otra cosa que acelere la respiración. Afecta en todos los aspectos de la calidad y puede terminar inclusive en la muerte del producto. La ruptura de la inactividad se refiere a ese estado pasivo que tienen los vegetales, que es lo que se busca que se permanezcan inactivos, porque si se rompe esta inactividad, se pueden, por ejemplo, cuando vemos las cebollas o las papas que les crecen raíces o tubérculos o distintas formas, que se pueden retirar fácilmente, pero por dentro ya se disminuye la calidad, o sea, hay un proceso que se va marchitando, digámoslo así. Luego la pérdida de agua, sabemos de que uno de los componentes mayoritarios de los vegetales es el agua, y si se pierde entonces va a afectar tanto en la textura y en la forma y en el sabor. Y cuanto mayor sea la cantidad de agua, mayor puede ser la actividad de patógenos o microorganismos que pueden atacar a la materia prima. Los patógenos, como mencioné, se pueden ser bacterias u hongos,
Algunos, muy pocos, pueden penetrar directamente por la piel del vegetal, pero hay otros que, por ejemplo, por un daño físico, pueden entrar y generar esa degradación que hace perder la calidad del producto. Los desórdenes fisiológicos, que hacen referencia principalmente a, por ejemplo, a alteraciones propias del alimento, como cambios en los niveles de minerales, o por ejemplo, los cambios del pH, que pueden alterar las propiedades del producto, y los daños físicos, más que nada, por ejemplo, en el almacenamiento o en el proceso de cosecha o cuando se transporta, que se pueden dañar o pueden alterar la forma y así hacer que se degrade. Y por último, las reacciones químicas, que hay tanto reacciones físicas como químicas, pero las químicas se debe prestar atención más que nada a las actividades de pardeamiento, por lo que se generan degradaciones y alteraciones tanto en los componentes de los vegetales y se pierde la calidad del mismo. Ahora bien, con respecto a los productos, las hortalizas congeladas permiten mantener las cualidades naturales, por ejemplo, nutrientes, características organolépticas del alimento, sin provocar la rotura de las células. Por un breve lapso que transcurre entre cosecha y el proceso industrial, se mantiene casi totalmente la calidad del producto. También genera pocos desechos, o casi ningunos, y pueden ser conservados en meses en equipos de frío, lo que facilita el consumo de pequeñas porciones. Los productos generales de hortalizas congeladas pueden incluir zanahorias, chauchas, arvejas, choclo, cebollas, brócoli, y porotos y lentejas, y muchos más. Las distintas combinaciones dependen principalmente de las necesidades del mercado, como las necesidades de los clientes, como la disponibilidad de la materia prima de la región. Las ventajas de las hortalizas congeladas que aportan sobre distintos aspectos serían en la higiene y seguridad, ya que en las hortalizas, al estar congeladas, hay una degradación lenta de las mismas y se evita la proliferación de microorganismos y reacciones no deseadas. Con respecto a la frescura, si se ha mantenido la cadena de frío, al momento de descongelarlas, se mantienen todas sus cualidades, por ejemplo, color, textura, sabor, apariencia y demás. En el valor nutritivo, como en el caso de la frescura, los nutrientes también se conservan si todas las condiciones de frío y almacenamiento fueron las indicadas. La universalidad, ya que la mayoría de los alimentos, ya sean crudos o cocinados, se pueden congelar. La economía, ya que es posible reducir desechos y o pérdidas en el proceso de producción. La disponibilidad, ya que los productos se conservan perfectamente en el congelador y se pueden utilizar cuando se presenta la necesidad. La comodidad, ya que son fáciles de almacenar y ya vienen preparados para ser cocinados. En pocos minutos se necesita su cocción. Y además no requieren un manejo difícil y su cocción es rápida. Bueno, ahora vamos a hablar de las etapas del proceso productivo. La siguiente filmina, por favor. Bueno, acá tenemos un diagrama bastante resumido de lo que es las distintas etapas del proceso productivo, desde la primera etapa, que es la recepción e inspección de la materia prima, hasta las últimas etapas, que son el empaque y el almacenaje del finado. La siguiente, Filmina. Bueno, la primera etapa que vamos a hablar es la recepción y la inspección. Y como estamos trabajando con una materia prima que sigue biológicamente activa, o sea, sigue respirando, sigue creciendo, tenemos que tener en cuenta el envejecimiento y el deterioro que continúa luego de que la materia prima es cosechada. Entonces, ¿de qué depende la vida
de la materia prima a la vida comercial depende de la temperatura y la manipulación correcta, digamos, el manejo físico de lo que es la hortaliza. Entonces, lo que es la manipulación correcta significa que si existen daños físicos, se puede provocar en el alimento un mal gusto, acortar la vida útil de este alimento, una pérdida de humedad. También estimula el índice de lo que vendría a ser la maduración y, bueno, en síntesis, reduce lo que es su almacenaje potencial y la vida útil. Con respecto a la madurez óptima, uy, me cortaste, volví atrás, todavía sigo. Bueno, con respecto a la madurez, el sabor y o sea, lo que es el sabor y la apariencia de la hortaliza depende muchísimo de lo que es la cosecha. También el buen producto, o sea, el producto final que tenga, en el que existe calidad, depende muchísimamente de las condiciones de higiene y que se apliquen correctamente en un principio, en lo que vamos a hablar después en el lavado. Y bueno, obviamente siempre tratando de lo que habíamos dicho antes, de la manipulación correcta, estos tratamientos adecuados que tienen que ver con lo que vendría a ser la ventilación, la refrigeración, cuando se apilan los compartimentos que contienen el alimento, tratar de ver todas esas variables para evitar deteriorar a lo que vendría a ser la hortaliza. Bueno, la siguiente, Filmina. Bueno, la siguiente etapa es lo que vendría a ser la selección y la reducción. Hay ciertas hortalizas en el que se necesita pelarse y cortarse, por ejemplo, para lo que vendría a ser las papas, las zanahorias, las papas y las zanahorias. Lo que vendría a ser el cortado, el pelado, se puede hacer de manera química, de manera con vapor, o de manera mecánica. Y va a depender muchísimo de las características del alimento, de la hortaliza con la que estemos trabajando. Por ejemplo, si trabajamos con una papa, podría hacérselo de manera mecánica, utilizando cilindros en el que van pelando a la papa y le sacan la cáscara, pero también tenemos que ver el lado de lo que vendría a ser que como habíamos dicho antes, generar lesiones y contusiones en el alimento, por ejemplo, en este caso en la papa, podría causar un excesivo pardeamiento del alimento, en el cual después se tendría que seguir trabajando para eliminar ese pardeamiento. Bueno, lo que venía diciendo, el pelado se hace de forma mecánica. Uy, me volviste a pasar, Juanpa. Bueno, y lo que vendría a ser el cortado, existen máquinas que son cilindros, que son como cuchillas, que tienen cuchillas que cortan, digamos, al alimento. Estos se pueden cortar, como dice, velozmente, sin alterar las propiedades organolépticas, digamos, y la apariencia del producto. O sea, no hay un daño en lo que vendría a ser el cortado del alimento. Ahora sí, la siguiente etapa. La siguiente, Filmina, por favor. Ahí está. Bueno, la siguiente etapa vendría a ser el lavado, que como sabemos, como estamos trabajando con hortalizas, estas pueden contener lo que vendría a ser barro, arena, tierra. Entonces se realiza un lavado antes de lo que vendría a ser la operación de pelado y de cortado, y otra operación, y luego de esa operación se realiza un segundo lavado. Se recomienda que se lave a la hortaliza con agua corriente que contenga burbujas de aire para favorecer, digamos, el lavado, y también como opcional se puede trabajar con agua que contenga conservantes para reducir el número de microbios y retardar lo que vendría a ser la actividad enzimática. Y bueno, obviamente la calidad microbiológica del agua de lavado tiene que ser muy buena, de trabajar a temperatura baja para evitar la formación de lo que vendría a ser la actividad microbiana, con respecto a mantener a la hortaliza, digamos, o sea, libre de la... Ay, bueno, me volví a decir lo mismo, pero actividad microbiana. Bueno, la siguiente, Filmina. Bueno,
Esta operación, lo que son sinónimos, lo que vendría a ser el blanqueado, es lo mismo decir que escaldado, y se trata de un tratamiento que es térmico, suave, que lo que hace es inactivar las enzimas que se encuentran en la superficie de la hortaliza, que son enzimas que generan la oxidación y por lo tanto el deterioro del alimento. Bueno, con este tratamiento térmico lo que se hace es, bueno, inactivar estas enzimas y se lo puede hacer de diferentes maneras, tratándolo a la materia prima con agua o tratándolo con vapor, dependiendo de las condiciones, las condiciones, digamos, de capital, económicas y cuestiones energéticas, vamos a decantarnos por una o por la otra. Lo que podemos decir con el escaldado con agua tenemos que es de costo menor y de mejor eficiencia energética. Lo que vendría a ser los componentes solubles, que son las vitaminas, los minerales y los azúcares, hay una mayor pérdida de estos componentes cuando se trata con el escaldado con agua. Y también, como estamos trabajando con volúmenes grandes, tenemos un efluente grande y un riesgo de contaminación al tratar con hacer el escaldado con agua. Con respecto a lo que es el vapor, se utiliza obviamente menor volumen de vapor, hay menor volumen de efluente, hay menores pérdidas de lo que vendría a ser los componentes solubles por lixiviación, y bueno, ahí dice pilas de varias capas provoca el escaldado desigual. La siguiente, Filmina. Bueno, yo les voy a contar sobre la etapa de enfriamiento. Lo primero que tenemos que saber es que el enfriamiento rápido reduce de modo importante el deterioro de los vegetales más perecederos, ya que este enfriamiento retarda el deterioro natural, incluyendo el envejecimiento y la maduración, así como también retarda el crecimiento de organismos del decaimiento y reduce la marchitez, ya que las pérdidas de agua ocurren más lentamente en bajas temperaturas que en altas. Y a la hora de elegir el método de enfriamiento, este depende de varios factores, como los costos de la refrigeración, el volumen del producto y la compatibilidad con el producto. En la siguiente filmina se encuentra la etapa de congelado. Este es un método de preservación de alimentos que retarda los cambios físicos, químicos y microbiológicos que causan el deterioro de los alimentos, ya que la reducción de la temperatura retarda la actividad molecular y microbiana en el alimento, y de esta manera aumenta la vida útil al almacenarlos. Las hortalizas que se congelan antes de su envasado se incluyen en la categoría de congelados rápidos individual, que se representa con las siglas IQF. ¿Y qué es el IQF? Es un proceso de congelamiento rápido que permite que los cristales de hielo que se forman dentro de la célula de los tejidos sean de tamaño muy pequeño. ¿Y qué pasa con esto? Esto permite conservar las propiedades y nutrientes de las hortalizas sin conservantes ni químicos. Y los productos manejables por este proceso, o sea, por el IQF, se hacen en equipos como, por ejemplo, congeladores de túnel, congeladores de leche fluidizado, congeladores fluidizados de banda. En la siguiente filmina les voy a contar sobre el empaque. El empaque juega un papel muy importante en la preservación de la calidad de los alimentos, ya que al seleccionar el material y el diseño adecuado del paquete, esto le permite al productor proteger al producto de daños y pérdidas de calidad durante su distribución. Además, la capacidad de los envases le proporcionan a los alimentos una barrera muy fuerte contra la entrada de humedad, gases y contaminantes del medio ambiente, y esto es esencial para preservar claramente las características sensoriales y nutricionales. Además, sabemos que el tipo de empaque seleccionado por el productor va a tener que cumplir con requisitos técnicos y legislativos, pero también sabemos que se necesita un empaque bien diseñado y atractivo para que llame la atención del consumidor. En la próxima filmina sigue la etapa de almacenamiento. En esta etapa se deben tener varias precauciones, ya que el almacenamiento a 10 grados centígrados o más va a permitir que aumente la mayoría de patógenos bacterianos y crezcan rápidamente en las verduras frescas. Por eso se busca una temperatura usual de almacenamiento de menos 18 grados centígrados, aunque la tendencia mundial es tratar de llegar a menos 25 grados centígrados. Además, la temperatura de almacenamiento también es importante cuando se utiliza en el envasado al vacío o en MAP.
y otros factores que se deben evitar los cambios de temperaturas. En la próxima filmina voy a hablar sobre la distribución. Para que los alimentos lleguen a las tiendas distribuidoras en óptimas condiciones, para que se pueda consumir es fundamental mantener la cadena de frío en el transporte. Por eso se requiere un transporte con temperatura controlada, debido a que algunos productos son muy sensibles a la humedad relativa y a la composición química de su atmósfera, por lo que necesitan ser controladas esas condiciones. Los vehículos usados para el transporte de temperatura son muy similares al servicio de carga general, pero tienen tres diferencias que son importantes, como el aislamiento que se hace con espuma, las provisiones acondicionadas como para la circulación de aire a través y alrededor del contenedor de carga, y maquinaria para refrigerar. Ahora les voy a contar sobre los equipos principales que nosotros ocupamos en este proceso productivo. Como ya mencioné antes, en la etapa de congelamiento se utiliza el proceso de UPF, que es ampliamente usado en la industria de alimentos para la congelación individual de hortalizas, papas, carnes, entre muchos otros. ¿Cómo funciona? Que el aire a baja temperatura y con alta velocidad hace que los alimentos alcancen a menos 18 grados centígrados, como dije anteriormente, en un periodo corto de tiempo y de manera constante. Otro punto que es muy importante es que los sistemas de congelación son calculados y diseñados como de manera específica para cada cliente. Se tiene que tener en cuenta el tipo, características del producto, el flujo y la temperatura a la que ingresa. Nosotros contamos con dos equipos. El primero es el túnel de congelación, que en la próxima filmina van a ver una animación, que funcionan por chorro de aire frío en operaciones continuas, como Juanfra, como se puede ver ahí, permite una congelación homogénea de todos los alimentos, una deshidratación mínima, y este proceso garantiza un producto de muy buena calidad. Además, si hay un caso de equivocación o error, el proceso de congelación se corta casi en el acto, entonces se reducen las pérdidas y la solución es inmediata. Y otro equipo que ocupamos, que se ve ahí a la derecha, es el congelador de leche fluidizado. Este utiliza el aire como el medio del traspaso térmico y para el transporte. Y además el alto grado de fluidificación mejora la tasa de transferencia. Y por ejemplo, los parámetros de rendimiento de este equipo es que la temperatura a la entrada es de más 15 y la salida es menos 18 grados. El tiempo de congelación es de 5 a 15 minutos y tiene una capacidad de congelación de 500 a 3000 kilogramos hora. Y ahora sigue mi compañero. Bueno, pasando a las cubeteadoras industriales, estas están caracterizadas por tener una amplia gama de discos intercambiables que permiten cortar velozmente y con precisión, ya sea en rodajas, en tiras, cubos, y todo dependiendo del producto que se esté buscando. Y esto también tiene la capacidad de no alterar las cualidades naturales del producto. Ahí, como se ve en la imagen, es un tipo de equipo y tiene una capacidad de producción de 200 a 500 kilogramos por hora, y está equipado con diferentes hojillas de corte dependiendo de lo que se esté buscando. Y después la cámara de baja temperatura de almacenamiento, como se ve en la imagen, es una cámara que sirve para refrigerar, permite que el producto no se degrade con el paso del tiempo, no absorba humedad, ni tenga olores, y también impide el desarrollo de parásitos, hongos y mohos. Bueno, para la parte de envasados, que se utilizan máquinas envasadoras, estas principalmente usan vacío para sellar productos y eliminar el aire de los espacios huecos del envase. La máquina utiliza una pieza caliente mantenida siempre a una temperatura constante que se aplica sobre la zona en donde se va a sellar. Las máquinas envasadoras, o también a veces llamadas termoselladoras, primero aplican presión sobre la zona de sellado y luego se calienta la zona durante un tiempo determinado para producir el sellado. Existe una gran variedad de líneas automatizadas de máquinas selladoras y dependiendo de las especificaciones de cada industria. Son fáciles de instalar y tienen una gran demanda
debido a su fácil operación, su durabilidad y el rendimiento que permiten obtener. Con respecto a las cintas transportadoras, su función principal es la del traslado eficiente de todo tipo de materiales o mercancías dentro de la planta de producción, del almacén o de cualquier empresa logística. Aunque el principio de funcionamiento es general para todas ellas, es un sistema muy versátil, ya que hay una gran variabilidad de transportadores de bandas, por ejemplo, planos ascendentes, curvos, con inflexiones, así como distintas opciones de fabricación, lo que permite adaptar su funcionamiento al transporte y manipulación de todo tipo de productos. A su vez, pueden resistir a distintas grasas, ya sean animales vegetales, aceites, productos químicos, agua y temperaturas de hasta aproximadamente 110 grados Celsius. Una de las más utilizadas son las cintas de PVC, que son ideales para el transporte de productos, que en este caso alimenticios, envasados y sin envasar. Bueno, con respecto a lo que es la importancia de la industria para el país, bueno, la siguiente filmina, por favor. Se observó que desde el 2000 la elaboración de lo que vendría a ser hortalizas congeladas creció la tasa promedio de elaboración. Ahí en el gráfico lo que podemos ver que tenemos cómo está repartido el volumen, lo que vendría a ser el producto entre distintas provincias, se observa que el 60%, bueno, no es una provincia, es una ciudad, viene de Mar del Plata, y otro 15% que es de San Juan. Bueno, se estima que se generó unas 10.300 toneladas y calculamos que para para lo que vendría a ser el año siguiente aumente hasta un 10 o un 15% más de la producción de hortalizas supercongeladas. Bueno, ¿a qué se debe este gran crecimiento? Debido a la gran demanda que existe en lo que vendría a ser los restaurantes, las cadenas de comidas rápidas, los patios de comidas y los comedores institucionales. Además de los beneficios de que tienen estos tipos de productos, es que se pueden conservar en el freezer hasta 24 meses sin que pierdan sus propiedades con respecto al producto fresco. Y además, lo que vendría a ser que se está impulsando es que este producto es un principal componente de lo que vendría a ser una alimentación sana y tendría que estar incluida en la alimentación diaria. Y ahí dice, bueno, las guías alimentarias para la población argentina consideran que las verduras u hortalizas son el principal componente de la alimentación diaria de un argentino. Bueno, lo que se recomienda de consumir de hortalizas es por lo menos medio plato en lo que es el almuerzo y medio plato en la cena. Siempre tratando de hacer un juego con los colores y tenerlo en cuenta en lo que vendría a ser la dieta. O sea, es saludable incorporar estos alimentos, además de todas las propiedades que tienen de conservación y de fácil obtención, también nos brindan lo que vendría a ser la parte saludable del consumo de estos alimentos. Y eso sería toda la presentación. Esa es la bibliografía que utilizamos y muchas gracias. Bueno, la verdad que es muy completo lo que ustedes han preparado, se han esmerado y nos han dado no solamente de la parte del proceso, sino también toda la parte de lo que es manejo y el conocimiento de las verduras, digamos, hortalizas. Así que está muy bien. Así que antes de que se vayan, por favor, devuélvame el host. Sí, profe, gracias. Ahí le devuelvo. Y bueno, después, por favor, manden las presentaciones para
que se la subamos compartamos entre todos. También Sí, profe, yo ya la habían mandado por mail la Sí. presentación. Sé que algunos ya la han mandado, digamos, recordatorio general, y después el video de la clase lo vamos a subir. Por si lo quieren tener, digamos. Así que seguiremos en la próxima clase con los otros grupos. Profe, le hago una consulta. Sí, Nosotros somos el grupo de residuos, tratamiento de residuos peligrosos, y usted nos ha dicho que nos comuniquemos con las empresas, y bueno, le habíamos hablado, pero ninguna nos contestó. Le hablamos a IDM y a Parino, y bueno, y a Parino lo que le había contado, que al final me llamó, pero era un representante comercial, digamos, y nunca más me pasaron con el técnico, digamos, de la planta de acá. No sé si sabe de otras empresas o nos basamos en la información de las páginas nomás. bueno, en principio vean la información, en todo caso vean algo de la parte reglamentaria, ¿no es cierto? Acá hay algunas cosas, o sea, y háganme recordar mañana a ver si les puedo acercar a ustedes. Gracias, profe. Ujú. Pero recuérdenmelo, por favor. Sí, le enviamos un correo a usted. Sí. Así que, bueno, entonces nos veremos la semana que viene. Que tengan buenas noches. Bueno, profe, muchas gracias. Ustedes también, ¿eh? Gracias A todos, gracias. La semana que viene. Hasta luego. Muy bueno. Buenas noches. Chao. Profe, Karina, nosotros le mandamos el trabajo de optimización, no sé si le llegó. ¿Vos sos con Agustín estás o...? No, con ¿No? Aguirre. Ah, Pujol sí, y sí. Ortiz. Creo que vi el mail, no miré, no los abrí, pero vi que me llegaron 2 mails con... Sí, no era para saber si le llegó nomás. Sí, ese llegó hoy el me lo de... mandaron un rato antes de la buenísimo. clase, sí. Profe, Sí, nosotros sí, enseguida le mandamos, le podemos mandar un Excel con varias hojas, digamos, tipo, tenemos los ejercicios de en hoja para que no se mezcle todo, digamos. Sí, se entiende y está Sí, se marcado entiende, así se las entiende, está respuestas. marcado los resultados. Está, Buenísimo, no hay gracias, problema. profe. Bueno, Muchas gracias. Semana. Buenas chao. noches. Gracias. Chao. Salimos nomás. Sí. Sí, yo tengo el juego, así que quedó para el final. Así que... Bueno, Bueno. la semana que viene quedan grupos todavía. Sí. Sí, pues hasta ahora han puesto 6 y eran 10 grupos en total, creo. Sí, son muchos este año. Este año son muchos. Así que... Sí. Bueno, Bueno, nos vemos chao, entonces Karina. la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.